adelante, nos habla acerca de este hombre. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo número 1, verso número 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, dice la Biblia. Verso número 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Verso número 18 dice, y dejando luego sus redes, entonces le siguieron. Voy a dejar hasta ahí nada más. Yo puedo contemplar a Pedro, puedo contemplar a este hombre de Dios, dándole la espalda a esos botes, dándole la espalda a esas redes y comenzando a seguir a Jesús. Ese era el testimonio que Pedro contaba cuando iba por las iglesias predicando, porque Pedro se paraba detrás de los púlpitos y empezaba a predicar, y él empezaba a decir, yo antes era un pescador, antes mi vida dependía de las redes, comercializaba con pescados, así que mi vida entera estaba rodeada de pescados y yo olía a pescado. Mi vida era tirar las redes, mi vida era tirar la carnada, mi vida era estar pendiente de la caña de pescar. Pero un día me encontré con él y les voy a contar cómo fue que una noche no habíamos pescado absolutamente nada. No había absolutamente nada en nuestras barcas de pescados. Así que encima de no haber pescado absolutamente nada, cuando uno sabe que ya está perdida la noche y que no ha pescado absolutamente nada, y nada parece estar de pronto como que nada está bien, y está este hombre hablando con la multitud en ese momento, y entonces dice la Biblia que cuando Pedro estaba testificando, les dice, se había acabado todas nuestras esperanzas, no habíamos pescado en toda la noche, pero aparece un hombre diciendo que le preste la barca para usarla como plataforma para predicarle a la gente que estaba alrededor. La Biblia dice que Pedro como que testificaba de esto, y entonces como que Pedro quería irse a la casa a descansar, ya estaba trasnochado, estaba cansado, estaba indispuesto. Lo único que quería Pedro en ese momento era irse a la casa a descansar, pero enseguida llegó el maestro, dice la Biblia, y le pidió que le prestara la barca, pero me lo pidió de una manera tan especial que yo se la presté, y entrando en la barca empezó a predicarle a toda la multitud. Pero ahí no terminó la historia. Luego de que terminó de predicar a la multitud y luego de que se dio un sermón y que la gente estaba compungida, entonces se dirigió exactamente a mí, dijo Pedro, y me dijo, boga mar adentro y vamos a pescar. Pedro como que pensó de esta manera, como que, ¿será que es que Jesús me va a pagar de esta manera? Quiere que vayamos a pescar y vamos a coger algunos pescados y me va a pagar como el alquiler por haberle prestado mi barca. Pedro era un profesional en ese asunto de la pesca. Él ya había intentado pescar absolutamente toda la noche. Antes las palabras del maestro, el Señor le dice, boga mar adentro que vamos a pescar. Pero ante las palabras del maestro, Pedro le respondió, Señor, hemos estado tratando de pescar toda la noche. Y yo sé, yo soy diestro en esto. Yo sé que a esta hora irnos a pescar, Señor, no es buena idea. Porque ir a pescar a esta hora no es el tiempo de los peces. Yo sé cuándo salen los peces. En este momento no hay peces, Señor. Este es mi oficio, esta es mi profesión. Yo me muevo en este círculo todos los días. Desde pequeño me he criado pescando. Así que yo sé a qué horas debo de ir a pescar. Y si vamos a ir a pescar a esta hora, no vamos a encontrar peces. Lo más seguro es que vamos a perder el tiempo. Pero la Biblia dice que Pedro predicando como que Jesús le insiste de que vayan a pescar y le dijo, vamos a pescar, Pedro. No sabe qué fue lo que pasó, pero la Biblia dice que bogaron mar adentro y estando mar adentro, entonces la Biblia dice que Pedro tiró las redes y no se sabe cómo sucedió, pero ahora las redes estaban llenas, repletas, casi que se rompían de peces. Pero Pedro no sabía que la Biblia dice que la creación reconoce la voz de su creador y la creación obedece a la voz de Dios. Amén. Y en ese momento yo me imagino, la Biblia no dice exactamente así, pero yo me puedo imaginar al Señor diciéndole a los peces, júntense aquí, que este hombre va a tirar las redes y él va a sacar las redes llenas. Ahora los peces obedecieron a la voz de Dios. Ahora, Pedro, al sacar las redes llenas, están que se revientan, están que se hunden las barcas, están atestados de peces.
Ahora Pedro dice, como que tengo el mejor negocio para hacer en la vida, como que de aquí en adelante, como que ya sé de la manera para salir de la situación difícil, ya sé cómo salir de deudas, solo es cuestión de invitar a Jesús a pescar todos los días. Y para ellos era una fuente de ganancia y se acabaron sus necesidades económicas en ese momento. Pero Jesús les dijo, dejen todo lo que hacen, dejen todo lo que están haciendo en este momento. Ustedes se dieron cuenta que yo tengo el poder de sacar peces, tengo el poder de hacer una y otra cosa. Pero el Señor les dice, dejen todo lo que están haciendo, porque los voy a hacer pescadores de hombres. Y les dice, yo quiero que ustedes me sigan. Y dice la Biblia que en ese momento le siguieron. Y ese era el testimonio de Pedro. Algunos le preguntaron a Pedro si algún día volvió a pescar y él pudo haber dicho, no, nunca. Eso pertenece a la vieja vida. Yo nunca volví por allá. Ahora, ¿por qué les he contado esta historia de esta manera? ¿Por qué yo les he contado esta historia así de esta manera? Estaba mirando la palabra de Dios y me encontré que Pedro emprende el viaje más difícil de su vida, o el viaje más difícil que uno pueda tener en la vida. Quizás el sitio donde fracasamos, uno a la verdad no quiere volver al sitio donde fracasó. Y allí fue donde Pedro abandonó los botes, las lanchas, las canoas, y él dijo, yo renuncio a esto para siempre, y le dio la espalda al mar. Pero la Biblia dice que un día Pedro regresó nuevamente allá. ¿Por qué regresó? ¿Por qué él volvió nuevamente al lugar donde había iniciado? ¿Por qué él volvió al sitio que muchos en algún día no quisiéramos volver? ¿Por qué sentir al sitio donde un día nos sentimos que éramos fracasados? Nada nos salió bien, siento que no estoy haciendo las cosas bien, siento de pronto que lo que estoy haciendo no agrada a Dios, como que decimos, Dios no puede confiar en mí. Ahora nosotros muchas veces nos llenamos de sentimientos y nos cuestionamos nosotros mismos y nos sentimos como que no sentimos ser dignos del estar en el lugar en el que estamos y quisiéramos volver nuevamente al sitio donde estuvimos un día. Y como Pedro quisiéramos volver nuevamente a pescar y a veces pensamos volver al sitio de donde nosotros pensamos no haber salido nunca y queremos hacer lo mismo que hizo Pedro, volver nuevamente a pescar, volver nuevamente a la vieja vida. Y usted ve mucha gente que en este tiempo sencillamente unos han renunciado a sus pastores. Estábamos escuchando una enseñanza de nuestros directivos y estaba el presidente de la iglesia diciéndonos, hemos visto muchos hermanos, algunos hermanos, que han renunciado a la membresía de la iglesia y dijeron, ya no queremos pastor, ya no hay pastor en la iglesia, nosotros estamos aquí solos, así que quisiéramos volver nuevamente atrás. Una de las razones que nos lleva a sentirnos así y querer regresar al fracaso, cuando nosotros queremos volver nuevamente donde estábamos, es cuando nos sentimos de pronto fracasados por una promesa que no se pudo cumplir, por el fracaso de una promesa quizás hueca. Ahora les voy a decir cómo funciona esto. La primera vez que usted y yo pecamos, y quiero aclarar que estoy hablando con personas que ya son bautizados, y estoy seguro que muchos han pecado, se han equivocado, y venimos a la iglesia y nos arrepentimos en el altar, o muchas de las predicaciones que nos dieron acá por las pantallas, muchos de nosotros nos sentimos compungidos y quizás de pronto lloramos, otros allá en sus casas, otros de pronto en la iglesia, y cuando estando allá en la casa, viniendo a la iglesia, en algún momento usted llegó a sentir el perdón de Dios. Ahora, cuando sentimos el perdón de Dios, si el arrepentimiento fue un arrepentimiento genuino, entonces si fue un arrepentimiento sincero, Dios nos perdona. Pero muchos no han pasado 2 o 3 días
Y entonces vuelven a cometer el mismo error y el enemigo vuelve a poner a nuestro lado, se vuelve a poner a nuestro lado y nos acusa diciéndonos que nosotros somos un fraude, que somos fracasados, que no somos capaces, que quizás de pronto hacer culto por una pantalla, predicarle a una pantalla y sencillamente uno no sabe ver si hay algunos allá porque uno no sabe qué están haciendo detrás de la pantalla, pero que sencillamente uno no se siente digno muchas veces de predicar. Y es donde nosotros nos sentimos mal y uno se cuestiona a uno mismo diciendo, y ahora como que, ¿cómo me presento ante Dios? Ya que yo otra vez pequé. Y de aquí es donde yo he titulado mi predicación, Otra oportunidad. Ahora, nosotros muchas veces que le fallamos a Dios, entonces le agregamos a una promesa al Señor diciéndole, Señor, te prometo que si me perdonas, no lo vuelvo a hacer. Y creo que muchos de los que estamos en esta noche reunidos aquí por esta plataforma, sencillamente hemos hecho esa promesa. Señor, si tú me perdonas, no lo vuelvo a hacer. Y hoy voy a hacer algo que me duela, voy a hacer algo que me duela y entonces lo traemos ahí a la presencia de Dios, como que nos volvemos tradicionalistas y nos convertimos en religiosos y no, como que no debemos agregar una promesa que no vamos a cumplir nunca. Tenemos que más bien hacer promesas que le vamos a cumplir a Dios. Por eso qué bueno que no te agregues a promesas ni hagas promesas que nunca vas a cumplir. Ahora el Señor reúne a sus discípulos y les dice, muchachos, están todos ahí reunidos, y les dice, muchachos, bueno, no son las palabras textualmente que él usa, lo quiero utilizarlas para que usted me entienda mejor en esta hora. Y él les habla y les dice, muchachos, tengo que ir a la cruz, tengo que ir al madero y tengo que morir crucificado. Mateo capítulo número 26, en el verso número 1 dice la Biblia, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En otras palabras, ustedes se van a escandalizar de mí, se van a sorprender porque así está escrito. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro les dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar. Yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y si tú dices que nos vamos a escandalizar, Señor, eso no va conmigo. Sencillamente yo soy un hombre. Usted me dijo, deje las redes, yo las dejé. Usted me dijo, deje la pesca, yo la dejé. Así que yo voy a estar con usted, Señor, todos los días. Pedro habla y le dice al Señor, aunque otros te negaren, yo nunca te negaré. Y quizás en esos 11 que están ahí, desde ahí, entre toda esa gente que usted ve ahí, ellos te pueden negar, ellos te pueden faltar, ellos pueden, Señor. Y empieza Pedro con aquellas promesas, igual que usted y yo hacemos muchas veces, y hacemos promesas huecas. Y dice la Biblia que en el momento que Pedro dice eso sonó muy lindo. Y eso suena tan lindo como cuando usted hace promesas a Dios y usted le dice al Señor, Señor, yo no te voy a fallar. Señor, si es necesario, quítame la vida, pero yo no te voy a fallar. Y si yo te voy a fallar, Señor, entonces quítame la vida. Y muchos han hablado de esa manera. Y en ese momento el sermón que Pedro da hablando con el Señor como que se escucha bonito, sonó lindo. Los demás como que se sintieron pequeñiticos ante el tal discurso de aquel Pedro. Entonces el Señor va más al fondo y le dice, Pedro, yo te conozco. Pedro, yo sé qué clase de persona eres tú. Y entonces el Señor se va más a fondo allá, como que se va a lo más íntimo y le dice al Señor, Pedro, tú antes de que el gallo cante, o sea, antes de que amanezca, me habrás negado 3 veces. No me habrás negado 1 ni 2, sino 3 veces. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, como que el Señor le dice, no hagas promesas que no vas a cumplir, porque estos quizás
me van a fallar una vez. Aquel me va a fallar quizás 2 veces. Pedro, tú me vas a fallar 3 veces. 3 veces. Y cuando el Señor le dice que lo negará 3 veces, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos entonces dijeron lo mismo. Pedro está en el momento cuando al Señor lo crucifican, cuando el Señor ya está por ser flagelado y todo ello. Y Pedro sabe que rompió esa promesa. Y entonces cuando lo niega 3 veces y se siente allá que ya no tiene otra oportunidad, como que Pedro quiere otra oportunidad, como que Pedro llega a decir, Señor, qué bueno tener una oportunidad, qué bueno poder contar con otra oportunidad. Y entonces Pedro, cuando le falla a Dios y cuando entonces lo niega 3 veces, Pedro entonces quiere volver a los botes, allá, a los botes de Galilea. Y regresando a Galilea, cuando llega a Galilea, yo me puse a pensar, cuando nosotros regresamos al sitio de fracaso, muchas veces nos acordamos cuántas veces le hemos fallado a Dios y cuántas veces el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y muchas veces nos acordamos, no sé si te acuerdas cuando regresas al sitio del fracaso o al día que rompiste la promesa. Y el enemigo muchas veces nos está recordando, es que fallaste, es que rompiste la promesa, es que te comprometiste y fallaste. Y yo quiero dirigirme en esta hora, quiero dirigir mi mensaje a las personas que un día rompieron esa promesa, a las personas que un día prometieron nunca más fallar y sin embargo fallaron. Yo dirijo este mensaje a los que prometieron todas las mañanas orar y no lo pudieron cumplir. Pedro regresó al mar de Galilea a pescar y es un día común y corriente para él. No es un día común y corriente para él. Para él es algo que lo lleva, como que lo llena de luto. No es un día común para él porque el Señor acaba de ser muerto, acaba de ser crucificado. No es un momento regular para él porque ese mar de Galilea que hoy lo tiene como un testigo intentando pescar, fue quien un día lo evidenció a Pedro diciendo, nunca más volveré a pescar. Sin embargo, de nuevo está allá. Nunca más he de pasar largas noches tratando de pescar peces en este lugar. Pedro volvió ahí porque había seguido al Señor desde lejos, porque cuando Pedro vio a Jesús en la condición en la que él estaba literalmente, sintió que sus entrañas se conmovieron y él sintió el fracaso, sintió el pecado que había cometido porque Jesús lo estaba mirando. En el mismo momento en que Pedro lo negó, el Señor lo estaba mirando a él. Así que Jesús vio cuando lo traicionó, el Señor lo miró, él exactamente estaba ahí de frente y cuando él lo estaba negando, el Señor lo estaba mirando y él vio cuando lo traicionó, esa mirada de Jesús recordándole, yo te dije que no prometieras lo que no ibas a cumplir. ¿Sabe, Pedro? No prometas lo que no vas a cumplir, porque es que yo te conozco, sé que tú eres débil, porque prometes y no cumples. Pero ¿sabes algo, Pedro? Yo te amo y por eso te tengo paciencia. Yo te amo cuando eres fuerte, pero también cuando eres débil. Qué bueno que en esta hora pudiéramos oír la voz de Dios diciéndonos, yo sé que cumples y no prometes, pero por eso te amo, porque te tengo paciencia, porque te amo cuando eres fuerte, pero te amo también cuando eres débil. Yo te amo cuando oras por la mañana y cuando pasan semanas que no escucho tu voz, también te amo. Mi amor hacia ti no cambia nunca. Si dudas de mi amor es porque nunca has comprendido cómo piensa un padre o una madre que ama a sus hijos con calificaciones buenas o con calificaciones malas. Sus hijos sacan calificaciones buenas, calificaciones malas. Y porque saquen calificaciones malas no quiere decir entonces que usted no los ame, que porque ellos se entretengan de pronto en el WhatsApp y de pronto están ahí en clase, que se entretuvieron por algo, no quiere decir que usted va a dejar de amarlos. No, usted los ama porque sí o porque no. Ese es el amor de un padre. Y a veces pensamos que Dios es como la justicia que nosotros tenemos en nuestro país,
que esperan que nos portemos mal para levantarnos una sentencia, pero no. Yo quiero que entendamos que al Dios que predicamos y al Dios que le servimos es un Dios de gracia y de misericordia, que nos ve con ojos de bondad, con ojos de amor, que Él nos da la oportunidad, que nos da otra oportunidad, que nos brinda una nueva oportunidad. Vean la mirada de Jesús cuando Pedro maldecía diciendo, no lo conozco. Cuando Pedro estaba maldiciendo, el Señor lo estaba mirando. Cuando estás fallando, mi amado hermano, el Señor te está mirando continuamente. Y entonces Jesús alcanza a ver que detrás de la traición de Pedro, entonces esa traición que Pedro un día la iba a llevar a cabo, él vio a un Pedro que iba a ser conocido como un hombre que sanaba enfermos con su sola sombra. Él vio a un Pedro que iba a predicar y que se iban a convertir 3,000 y que se iban a convertir 5,000. Un día te dejarás crucificar como yo por causa de mi nombre. Sobre ti fundamentaré mi iglesia, Pedro, y serás un héroe de la fe. Estarás junto a la talla de Moisés, de Elías y de Abraham. Nosotros conocemos nuestro final, pero sencillamente, aunque de nosotros no sepamos nuestro final y no sabemos cómo va a ser nuestro fin, nosotros sí sabemos que Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Vea, el Señor no está viendo nuestro pecado en esta noche. El Señor está viendo más allá de nuestras faltas. Pareciera que confundimos los propósitos de Dios. Si Dios quiere, entonces yo me salvo. Y si no, pues me condeno. Eso es lo que Dios quiere, sencillamente. Pero yo quiero cambiarle su pensamiento en esta hora. De pronto haya alguien que esté pensando de esa manera. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Jeremías se atrevió a decirle al pueblo de Israel, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y lo que Pedro está enfrentando en ese momento, está como que Pedro está en el lugar donde Dios quiere que esté en esa historia. No es el fracaso de una promesa hueca, el fracaso de la traición, sino que lo lleva allí es la esperanza, porque ahí en el mar de Galilea fue donde vio por primera vez a Jesús y fue ahí donde el Señor le dijo, te haré pescadores de hombres. Qué bueno si es necesario volvernos nuevamente allá donde tuvimos un encuentro personal con el Señor, no volver al fracaso, sino volver allá al lugar donde nos enamoramos y volvimos al primer amor y volver a tener otra oportunidad de iniciar una nueva historia con el Señor. Así que parece ser que Pedro vuelve ahí porque tiene una corazonada, como que hay algo que lo invade allá. Y dice, ahí fue donde empezó lo más grande de mi vida. Fue en ese mar donde lo conocí. Quizás vuelva y lo encuentre allá. Y entonces Pedro vuelve al mar de Galilea. Así que estando allá en el mar de Galilea tratando de pescar, y Pedro guarda como una semilla de esperanza. Pero él como que se pregunta, ¿será que Dios todavía me va a usar después de lo que hice? Por alguna razón estás conectado en esta noche, en este culto, porque hay una semilla de esperanza que te trajo a conectarte en esta noche. Un sencillo altar puedes crear ahí en tu casa, una sencilla congregación ahí en tu casa, como que de pronto ahí puedes tener la esperanza. Esa semilla de esperanza te trajo aquí y quizás Él vuelva a aparecer y puedes tener un encuentro personal con el Señor. Y quiero que no se pierda ese cuadro con el que quiero terminar en esta noche. Capítulo número 21 del libro de Juan, verso número 1 dice, y después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y todos y otros de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. Y los discípulos están pescando y Jesús se pone en pie y les dice, hijitos, ¿han podido pescar algo?
y ellos no lo conocieron. Y cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Lo habían visto en la cruz, lo habían visto ensangrentado, lo habían visto desfigurado. Todos se imaginaron menos que fuera Jesús por varias razones. Sabe que ellos tenían los ojos cegados y ellos decían, el Señor no busca traicioneros. El Señor no está interesado en gente traicionera. Así que ellos estaban cegados y ellos decían, el Señor, ¿qué se va a aparecer acá con nosotros? Aunque nos prometió algo, pero Él que va a buscar gente traicionera. El Señor busca a otros, Él no me busca a mí. Quizás sea el pensamiento que tienes en esta noche. El Señor perdona a otros, el Señor usa a otros, el Señor usa al pastor, el Señor usa a la esposa del pastor, al líder de los jóvenes, a los diáconos. Pero a mí, ¿qué me va a usar? Él me vio insultándolo, Él me vio negándolo, Él me escuchó exactamente cuando lo estaba maldiciendo. Así que no creo que me busque, pensó Pedro. Pero el Señor insiste en preguntar si pescaron algo y Pedro no quiere levantar la mirada. Y como que le dice uno de sus compañeros, hey, anda a decirle a ese hombre que no hemos pescado nada, que no tenemos nada para comer. Jesús insiste y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y entonces ellos respondieron, no, Señor, no tenemos nada. Y Jesús les da una orden, tiren la red al otro lado. Y el Señor es quien les está hablando en ese momento. Y lo único diferente es que tienen sus manos traspasadas. Y lo que me causa curiosidad es que ellos obedecen a sabiendas que están a la orilla y que en ese lugar es imposible coger un solo pez. Sin embargo, los vemos obedeciendo la creación nuevamente, obedeciendo a la voz de Dios. Qué bueno que en esta noche hubiera un entendido, uno que siente que es creación de Dios, que siente que Dios lo ha creado, que siente que Dios le está hablando en esta noche y pueda obedecer a la voz de Dios. Sabe que la creación reconoció de nuevo la voz de su creador y cuando están sacando la red casi que se rompían de la cantidad de peces. Eso habían cogido bastantes peces y Pedro recordó nuevamente el milagro, el mismo milagro hecho 3 años atrás cuando los llamó. Pero lo que le embriaga el corazón a Pedro, y hay algo que está enardeciendo en el corazón de Pedro, es porque el Señor insiste en hacer algo con él. ¿Por qué el Señor en medio de 2 milagros insiste en hacer algo con Pedro? Vea, sabe que si el Señor insistió con Pedro, insistirá también contigo. Y si el Señor insistió con Pedro, yo creo que con usted también quiere hacer algo. Y lo que está tratando de decir el Señor, Pedro, yo te quiero dar otra oportunidad. Aunque te vi como me maldecías, aunque vi como me negaste 3 veces, Pedro, mis propósitos contigo no han cambiado, mis planes no se han movido. Cuando sucede el milagro, Pedro recordó al maestro y antes que preguntaran algo, él como que pasó toda su historia por su mente. No hemos pescado nada y una voz de autoridad le dice, echad la red y ahora tantos peces nuevamente, el Señor nuevamente con nosotros. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, Pedro, es que no es cualquiera el que nos está diciendo que echemos las redes, es que no es cualquiera el que nos está dando una oportunidad, es el Señor, es Jesús. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba despojado de ella y se echó al mar. Yo quiero decirle algo en esta noche. Corre en esta noche porque tendrás un encuentro con Él. Pero corre desesperadamente porque el Señor te quiere dar otra oportunidad. Sírvele al Señor, sea en la casa, donde quiera que estés, pero sírvele con el corazón. Yo quiero que me ayude a hacer una oración en esta hora. Yo no sé si te quieras arrodillar en tu casa. De pronto no es normal que nos arrodillemos ahí en nuestra casa. Nos mirarán y dirán, bueno, ¿y este qué hace arrodillado? No importa, tenemos que romper los protocolos. Qué bueno que te puedas arrodillar un momento ahí en tu casa y que corras a tener un encuentro, porque el Señor te quiere dar otra oportunidad más. Señor Jesucristo, Dios eterno y santo,
Queremos darte muchas gracias, Dios mío, porque tú nos amas, porque tú, Señor Jesucristo, ves más allá de nuestro pecado, Señor. Tú no miras nuestras culpas, tú no miras nuestros fracasos, Señor. Tú miras los propósitos que tienes, Señor, que son planes de bien, de bendición, Señor, y no de mal. Queremos rogarte por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Mira la iglesia en Monterrey, oh Dios amado. Ayúdales, bendíceles, guárdales. Envía tu palabra, Señor Jesús, que tu palabra haga un efecto, Señor Jesús. He predicado tu palabra en esta noche, Señor. Permite que esta palabra llegue a lo más profundo de sus corazones, Señor, y que haga el efecto que tiene que hacer en sus vidas, Señor.